Que aclare, que amanezca en el cielo y en la tierra. No habrá gloria ni grandeza hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Aquí, en los espacios del Museo Nacional de Antropología, está lo que conocemos acerca de los humanos, que desde épocas remotas llegaron y desarrollaron sociedades en los territorios de lo que ahora es México. Aquí están sus dioses, sus enseres, sus adornos, las evocaciones de su vivir y su sentir. Y también están los cuestionamientos y las propuestas de cómo contar una historia que respira hasta el presente. De alguna manera, aquí estamos todos. El hombre formado y los que seguimos formándonos. Esta historia empezó en los albores del México independiente, dentro de los muros de la antigua Universidad Pontificia, que se había vuelto el depósito de las más diversas antigüedades, tal y como se denominaban a aquellos testimonios de un oscuro pasado que los conquistadores europeos habían querido borrar. En 1825, por disposición del presidente Guadalupe Victoria, ahí se instituyó el Museo Nacional Mexicano. Pero no es hasta 1866 cuando el archiduque Maximiliano de Habsburgo le destinó una sede propia en la antigua Casa de Moneda, contigua a Palacio Nacional. Este museo público de historia natural, arqueología e historia, a lo largo del gobierno de Porfirio Díaz, llegó a consolidarse como el más importante centro de formación y discusión intelectual del país. Se crean entonces las secciones de antropología y etnografía, esta última para exhibir lo mucho que tenía la República procedente de los grupos indígenas. A principios del siglo XX, gracias a las gestiones de Justo Sierra, artífice de la política educativa del Porfiriato, el museo se convirtió además en un recinto de docencia. Pero es sobre todo un lugar de identidad nacional. En palabras del mismo Sierra, el pasado prehispánico es lo único que caracteriza la personalidad de México ante el mundo científico. Había que conocer y hacer propio ese pasado de grandes civilizaciones. Exhibirlo frente al mundo por ser tan espléndido y noble como el de los griegos, los egipcios o los persas. Un pasado que ahora se tornaba exquisito y al mismo tiempo misteriosamente salvaje. Pero ese pasado que se iba recuperando a través de las exploraciones exigía cada vez más espacio. Para 1888, a un año de haberse inaugurado, la galería de monolitos ya estaba repleta. Cada pieza compite su lugar. Ya la Coatlicue y la Piedra del Sol, ya los Huehueteotls se incendian rostro a rostro, ya los Chacmol parecen empujarse más con sus piernas flexionadas y desbordan las vitrinas con las colecciones de cerámicas. A los ojos del público, las piezas se hacinan en un todo en el que es casi imposible entender su procedencia o las características de cada una de las sociedades que las creó. En 1910, el gobierno confirma su propósito de construir un nuevo museo. Pero en noviembre de ese año estallan los levantamientos maderistas. Energías y atención se concentran en el largo proceso de un cambio político y social, punto y aparte en la historia del México contemporáneo, la Revolución. Sin embargo, en 1911, en pleno conflicto armado, inicia sus actividades la Escuela Internacional de Arqueología y Etnografía. Los investigadores siguen trabajando y el museo no para de incrementar sus acervos.
En los años 30, Alfonso Caso se destaca como la personalidad más influyente en el ámbito antropológico del país. Su descubrimiento de la tumba 7, uno de los recintos funerarios más espectaculares hasta el momento registrados en las exploraciones de Monte Albán en Oaxaca, populariza a la arqueología mexicana entre el gran público. Este hallazgo representó sin duda un empuje para la creación en 1939 del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como la institución del Estado dedicada a la recuperación, protección, estudio y difusión del patrimonio cultural del pasado, las culturas étnicas y el proceso histórico nacional. En 1944, las colecciones históricas son reubicadas en el Castillo de Chapultepec, desde entonces sede del Museo Nacional de Historia. Pero en el Museo de Moneda, el espacio sigue siendo insuficiente. Primer director del INAH y posteriormente director de Bienes Nacionales, Alfonso Caso promovió la elaboración de un proyecto arquitectónico de un nuevo museo de antropología, que debería de construirse durante el sexenio de Miguel Alemán. Sin embargo, otro compromiso cultural reclama el tiempo y seguramente el presupuesto: la construcción de Ciudad Universitaria. Para entonces, México es testigo de otro importante descubrimiento arqueológico: la tumba de Pacal en Palenque. La arqueología sigue con un gran pendiente. En Moneda, el museo sigue reforzando su papel de centro de la investigación. Visitarlo se vuelve un complemento de la educación escolar. Los museos nacionales, el de antropología y el de historia, van proponiendo la fisonomía de un país cuya realidad es el resultado de la articulación de las diferentes culturas regionales y locales. Los avances en las investigaciones permitieron establecer cronologías más precisas para ubicar en tiempo y espacio la historia de las sociedades antiguas. Esto, a su vez, impulsó una renovación en los criterios de exhibición de las piezas arqueológicas. Es decir, la museografía se asume como intérprete y narradora de esa historia que la ciencia iba desentrañando. Pero la renovación tiene que ser radical. Por invitación del doctor Dávalos, que era una persona muy dinámica, con mucha visión también, invitó al candidato a la presidencia, que faltaba menos de un año a que surgiera, López Mateos, y se entusiasmó mucho con el movimiento de que estaba haciendo el museo. Y nos prometió: no tienen ustedes espacio, cuando sea yo presidente les voy a buscar un espacio para que puedan exponer a amplitud todo lo que es el proyecto, lo que debe ser un museo moderno. Estábamos entusiasmados. Finalmente, en 1962, en el discurso inaugural del 35º Congreso Internacional de Americanistas, Jaime Torres Bodet, secretario de Educación Pública, dio a conocer el compromiso del Poder Ejecutivo para iniciar la construcción del nuevo Museo Nacional de Antropología. El proyecto del nuevo Museo de Antropología nació en un contexto de estabilidad económica del país. Es un México que le apostaba a un modelo de creciente industrialización, urbanización y desarrollo social. El Museo de Antropología cristalizó, condensó en su diseño, en su concepción, una serie de cuestiones desde el momento mismo político que existía en ese entonces. Había una efervescencia social desde los finales de los años 50 y estábamos en la puerta del movimiento del 68 en México, y había una exigencia también de una participación más intensa en la democracia y también en unas exigencias mayores
por el respeto a los derechos humanos. Aquello estaba muy incipiente. El abrir una obra al servicio público y con una actividad tan noble como es la de la cultura, y conocer también, acercarnos a los enigmas de las culturas milenarias de México, era un programa muy seductor. Las políticas públicas culturales confían el mayor apoyo a la red de museos. Se aprueban los grandes proyectos museológicos. Solo en la primera mitad de la década de los 60, además del Museo de Antropología, se inauguraron el Museo Casa Carranza, la Galería de Historia, el Museo del Virreinato, el de las Culturas y el de Arte Moderno, con la conciencia de que los museos son los centros culturales de la comunidad y que el valor cultural de México no solamente radica en la arqueología, sino en sus demás expresiones. Yo diría que fue el último gran golpe gubernamental de carácter nacionalista culto que hubo. Voluntad política. Ese fue el secreto de ese museo. Voluntad política. Para la edificación del nuevo Museo de Antropología, se eligió un espacio ocupado por una vieja estación inalámbrica y el club de tenis de la Secretaría de Comunicaciones. 70,000 metros cuadrados enclavados dentro del parque de mayor y arraigada afluencia popular en la Ciudad de México, el Bosque de Chapultepec. Aunque las obras, bajo la dirección general del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, se realizaron en 19 meses para concluirse en septiembre de 1964, la elaboración del proyecto remontaba desde finales de 1959, cuando, todavía en la dirección del Museo Nacional, un grupo mínimo de antropólogos y museógrafos redactó el programa de funcionamiento para detallar las necesidades y características que deberían de llevar las nuevas instalaciones. Le siguieron 2 años de estudios y preparación. Torres Bodet, pues, con la gran cultura, la gran conciencia nacional de educación que tenía, pues retoma todas esas enseñanzas y sus propósitos de Vasconcelos para la educación pública y le toma un gran interés a llevar a cabo ese propósito. La indicación del presidente y de él es que se forme un grupo de arqueólogos, de historiadores, de antropólogos, que con los técnicos vayan perfilando el programa arquitectónico que deberá cumplir el museo. Esa planeación del museo se llevó a cabo 1 año de juntas constantes en el convento, exconvento de San Ángel. Ahí estaba Luis Abeleira como coordinador del proyecto y antes de que se empezaran a definir quienes iban a ser los curadores de las salas, se empezó con la planeación del museo. Surgieron ideas muy buenas. Al frente de ese equipo de investigación y de conducción del proyecto, el arquitecto Ignacio Marquina, arquitecto y arqueólogo, los más destacados en aquella época, todos importantes, pero los más conocidos, Alfonso Caso, Piñachán, Alberto Ruz, en otros ámbitos Santiago Genovés, Cámara Barbachano, Ignacio Bernal, en fin. Entre todos, asentaron los conceptos rectores del recinto. Sería un museo de ciencia, generador de investigaciones y conocimiento, y en relación con la misión fundamental de enseñar, no objetos individuales, sino el conjunto de una cultura. Para poder realizar un plan arquitectónico que respondiera a las necesidades y objetivos del museo, se conformó un equipo multidisciplinario que aportó la asesoría científica de su especialidad a través de guiones. Es un conjunto de casi 3,000 páginas de estudios con indicaciones muy precisas de piezas y datos que el equipo de museógrafos e instaladores requerían en el diseño y montaje de cada una de las salas del futuro museo.
había que considerar las mejores soluciones de funcionalidad, no solo en los aspectos técnicos, sino también de relación con el público. Y por ello, se llevó a cabo una investigación de campo en diversos museos de Europa y Estados Unidos. Se hizo una relación de 58 museos en el mundo. Muchos de los efectos de museografía y de las soluciones arquitectónicas y técnicas se fueron sumando de todas esas experiencias. Era también quizás el momento culminante de la arquitectura que se comienza a llamar el estilo internacional y que no es sino, digamos, llevar a su culmen todo el funcionalismo. Tiene que ser sobre todo una obra funcional, tiene que ser económica, tiene que tener una enorme belleza y tiene que tener también una enorme dimensión social. El museo no solamente es lo arqueológico, este museo es de un tesoro extraordinario desde el punto de vista etnográfico. Es la colección etnográfica más grande de México, de las culturas mexicanas. Toda la parte de arriba, que es la menos visitada, debería de promoverse más, porque son los indígenas de nuestro tiempo, son los mexicanos que hablan otras lenguas que están presentes, ¿no? Era un inicio de reivindicación de la calidad cultural, de la gran diversidad viva de México, no nada más de lo que estaba en los pisos de abajo. En febrero de 1963 arrancaron los trabajos de cimentación. La mudanza de las colecciones del viejo museo y su instalación en su nueva sede eran las tareas prioritarias, ya que requerían de más tiempo. Por lo tanto, se inició de inmediato la construcción de los edificios destinados a las salas de exhibición. Cuando se abrieron las bodegas del viejo museo, donde estaba todo amontonado, se vieron verdaderas obras de arte que aún eran desconocidas o no se acordaban los propios arqueólogos. Entonces, este museo tuvo la ventaja de romper propiamente lo que era el enclaustramiento de una bodega para hacerlo público con la exhibición. Cada sala era un museíto, con su curador, su arqueólogo, su historiador, su arquitecto, su museógrafo, equipos completos. Entonces ya una sala de esa dimensión y de ese alcance sí era factible y sí fue factible mudarla y instalarla en el tiempo que teníamos. Las oficinas de la dirección de proyecto se trasladaron dentro de los propios espacios de obras, y eso facilitó una dinámica de ejecución inmediata de las decisiones que el Consejo Consultivo iba tomando sobre la marcha. Así se fue integrando el equipo. Es una obra de un equipo totalmente multidisciplinario y de contacto con personal directo. Creo que es una obra de madurez de muchas gentes, Y yo creo que cada quien aportó lo mejor de sí mismo en una obra que era una gran oportunidad también para ellos como personas, ¿no? Que lo hermoso de venir a trabajar aquí era ver la realización, concretar un programa de trabajo, un programa ligado a la ideología política indudablemente de ese tiempo, de modo pues que esta fue una labor colectiva en que no solamente el aspecto científico hay que ver, sino de toda la gente, hasta muy humilde y muy sencilla que vino a colaborar acá, ¿verdad?
No fue una epopeya. No te imaginas cómo era durante la construcción. Éramos 4,000 gentes ahí metidas, de todas las especialidades, hasta los que estaban picando la piedra. Era trabajo duro, serio, muchas horas y con un sentido, con una mística generalizada realmente de amor por lo que estábamos haciendo y dedicación y cuidado. Los que trabajamos aquí trabajamos con una razón, podríamos decir hasta anímica desde el punto de vista de nuestro sentimiento nacional. Estamos haciendo algo fundamental para el pueblo mexicano. En las salas de etnología, por primera vez en la historia de la instalación museográfica, llegaron desde sus regiones de origen participantes de diferentes etnias para montar con fidelidad de sentido, materiales y técnicas sus viviendas y organizar la correcta exhibición de objetos de su entorno cultural. En poco más de un año, 70 expediciones recorrieron el país para reunir miles de los más variados objetos que formaban parte de la cultura material de los principales grupos culturales del pasado y presente de México. Todo el país estaba cubierto por cantidad de personas que estábamos levantando, comprando, filmando, grabando, fotografiando, dibujando todo el material, toda la información posible de las principales etnias del país. Las colecciones arqueológicas se incrementaron con alrededor de 4,000 piezas, recuperadas de acervos particulares de México y el extranjero, o bien gracias a proyectos especiales de excavaciones en sitios apartados y cerrados al público. Al tiempo que se terminaba la construcción de las áreas de exhibición, en el amplio patio central se levantaba la estructura de acero y concreto del paraguas. Por su altura y la inclinación de su cubierta, permite seguir viendo el cielo. Nunca se siente el visitante capturado en un espacio. El diseño arquitectónico del nuevo museo asumió la reflexión de que las obras arquitectónicas, los espacios abiertos y el paisaje deben de formar un único y armónico conjunto. Aflora el concepto plástico de la arquitectura prehispánica con otros materiales contemporáneos y con otro destino totalmente distinto, ¿no? La planta y el patio principal tiene las mismas proporciones arquitectónicas del palacio prehispánico de las monjas, del palacio maya. La celosía que cubre todas las salas es una abstracción estética de las serpientes. Se decidió que los acabados serían de materiales geológicamente naturales, que no necesitan renovarse tecnológicamente y no se descontinúan. Hoy en día, que tenemos protocolos para producir menos CO2 en la atmósfera, y para producir acero, para producir concreto, necesitamos combustibles y energía de los fósiles y llenamos de gas venenoso la atmósfera, pues volver otra vez a los materiales naturales. En ese sentido el museo también es vanguardista. Sin embargo, la estructura, el esqueleto del edificio es de concreto y vigas de acero. Pero sin embargo sus músculos, su piel, los huesos sí son de acero y de concreto. Pero todo lo demás son materiales preferentemente naturales. Los pisos negros de recinto que tenemos por todo el museo, pues parece ser que fueron puestos ayer. Al parecer es una piedra perenne. Durante 19 meses,
El estrépito de la obra, martillos, fresadoras y taladros, mezclado a las voces, no se interrumpió. Las labores distribuidas en 3 turnos de trabajo cubrían las 24 horas de la jornada. En las histerias de los últimos días, semanas, que no había noche y día, no había hora de comer ni de dormir menos, encontrabas a mediodía gente tirada en el pasillo reponiendo lo que había trabajado. Era una histeria, un mundo de gente moviéndose a su propio ritmo. Poco a poco se completó también la realización de todo el cuerpo del edificio que alojaría el vestíbulo, el auditorio, la biblioteca, las áreas de la Escuela de Antropología y de los servicios escolares y administrativos. Hicimos del Tlaloc una gran maqueta del tamaño real, claro, toda de cartón y de tela con las técnicas de escenográficas de Julio Prieto, y la anduvimos colocando para buscarle su sitio más adecuado antes de traer al Tlaloc. El 16 de abril a las 6 de la mañana, los habitantes de Coatlinchan, un pueblo a 48 kilómetros de la Ciudad de México, vieron al monumental dios prehispánico abandonar su residencia de siglos para viajar a la capital. Un suceso que atrapó la mirada de todo México. Que ya no iba a haber manera de meterla con toda la plataforma que iba con la carga de cerca de 200 toneladas, ¿no? Entonces por eso se ubicó afuera como señal del museo sobre Paseo de la Reforma. Una manera de cumplir con ese propósito que nos guió siempre y nos ha guiado en los museos, de que el museo salga a la calle. El 17 de septiembre de 1964, a las 9 de la mañana, inició la ceremonia de inauguración del Museo Nacional de Antropología. El licenciado Adolfo López Mateos, el licenciado Torres Bodet, Ramírez Vázquez, Luisa Belén, en fin, la plana mayor de la cultura en México estaban aquí inaugurando este museo. Después venían todos los invitados de honor acá. Y después veníamos todo lo que era el ejército, la tropa, que participamos en esto. Y lo que debo de recalcar es que todos y cada uno de los que habíamos trabajado y que estábamos ese día aquí, el día de la inauguración, no lo creíamos. No creíamos que habíamos terminado en forma y tiempo, tal cual como está, se construyó en año y medio. Ya llega López Mateos con Dávalos y toda la comitiva y empiezan a entrar y todavía estábamos nosotros en la mezanín. Estaba Iker, Chapi y yo. Ya nada más quedábamos limpiando el piso y las vitrinas, etcétera. Ignacio Bernal, primer director del Museo Nacional de Antropología, resume en estas palabras la intención que conjunta el museo. Incluye en sus salas lo conocido desde sus orígenes más remotos y modestos hasta las grandes obras que marcan el apogeo de las civilizaciones indígenas, que resumen lo averiguado sobre ellas, desde los días lejanos de Sahagún hasta los estudios más recientes. El entrar a un museo no solamente es lo que vas a aprender, sino hay un sentido de que estás viendo algo que ha estado oculto para ti, que ha estado un poco oculto para los demás, algo que todavía tiene enigmas, que todavía no se ha resuelto completamente.